¿Cómo están? Reciban un saludo fraterno, reciban un saludo cordial. Mi nombre, Manuel Rogelio Cuadra González, primer director y gerente general de la Agencia de Asesoramiento y Consultoría especializada en normativas de construcción y de referencia de alcance mundial, Ictos Metal Inc., Sociedad Anónima. Estamos grabando este video hoy día para compartir una clínica código. Es como esto va a ser como una antesala a lo que va a ser el 15, el tema de A-Number, P-Number, F-Number según ASME 9. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clínica, pero que en el desarrollo de la misma vamos a estar compartiendo algunos criterios, código, tips, código. Cuando digo tips, vendrían a ser una especie de consejos, ¿no? Un tip es un consejo, es una, es una especie de aviso, ¿no? Y dentro, siempre, como suele ocurrir con nosotros, dentro de un criterio de asesoramiento, ¿sí? Dentro de un criterio de asesoramiento, de consultoría, a modo de charla, a modo de conversación. Así que esta clínica vamos a estar viendo respecto a la elección de un electrodo. ¿Cómo es que en la práctica, de acuerdo a un código de construcción, se elige un código? ¿A dónde es que tenemos que ir? ¿De qué manera es que tenemos que ir? ¿Por dónde empezar? ¿Qué criterios debemos de emplear? ¿Qué mecanismos debemos de tomar para iniciar y llegar a la conclusión de elegir un metal de aporte apropiado? Así que vamos a estar en esta tarde con ASME 9, vamos a estar con un código que es muy probable no es muy conocido, y si es que lo es, esto no está de más citarlo, porque los códigos ASME, como ustedes saben, se dividen entre construcción, y los de construcción te citan los códigos de referencia, sea para soldadura, sección 9, sea para ensayo no destructivo, sección 5, o sea para materiales, sección 2. Y la sección 2 tiene 4 partes. Así que vamos a ver el día de hoy, en esta clínica que se va a desarrollar, vamos a ver o vamos a estar viendo algunos criterios, ¿no? Dentro de cómo nosotros tomamos un caso, ¿no? Tomamos un caso. Bueno, y en esta ocasión vamos a empezar compartiendo con ustedes en este momento una, una consultoría, ¿sí? Este PDF que usted puede visualizar es producto de una consultoría a distancia. El cliente está en algún punto de la región, y esta vendría a ser la consultoría número 00101. Esta es la consultoría 00101. Bueno, aquí en esta consultoría nosotros hemos dado una serie de pasos o criterios sustentados con las normas, ¿sí? A fin de que este cliente tenga la opción de poder elegir bien el metal de aporte más conveniente según su necesidad. Quiero hacer algunas observaciones antes de desarrollar esta clínica. Bueno, lo primero, estos tips que vamos a compartir, o estos criterios, código, todo es criterio código, todo lo que nosotros hacemos va respaldado con el estándar. Estos tips que vamos a compartir tienen que ver solo para explicar el concepto del A-Number. Lo vamos a hacer de una manera entretenida a fin de que usted pueda al final comprender qué es un A-Number, de acuerdo a la sección 9 de ASME. Eh, Así que únicamente esta clínica es para hacer una especie de entrenamiento o de introducción a lo que será el día 15, donde sí vamos a hablar acerca de un A-Number, ¿ok? Ahora, términos normados como P-Number, A-Number, F-Number, S-Number, normalmente no se citan en ningún otro estándar. Estos son criterios o son herramientas, por decirlo así, muy típicas de la ASME, ¿sí? Los que conocen los estándares van a poder dar testimonio de esto. Normalmente en la AWS no se habla de P-Number, de A-Number, S-Number, F-Number, ¿no? F-Number creo que sí, pero el punto es que P-Number y A-Number o S-Number no es muy empleado dentro de la verba, dentro del lenguaje de otros códigos, a no ser que sea ASME, ¿sí? ASME.
Bueno, vamos a empezar entonces con esta clínica en donde vamos a estar viendo algunos tips relacionados a cómo escoger o cómo convencerte o cómo estar seguro, ¿cierto? Cómo tener la certeza que tal electrodo que tú estás evaluando o que te han recomendado o te han dicho o te han propuesto debas tú de elegir. Bueno, esta es la cotización, perdón, esta es la asesoría número 00101 y vamos a ver un caso, ¿sí? Vamos a ver un caso. Bueno, aquí tenemos el PDF donde se registra el caso de asesoría que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Bueno, esta es la consultoría número 00101, viene desde Bolivia y el mensaje llegó o el requerimiento llegó vía WhatsApp y lo vamos a ver en este instante. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esta es una clínica código bajo ASME sección 9, ASME sección 2 parte C y algunos otros documentos que vamos a ver. La clínica está hecha para desarrollar criterios, tips, ¿no? Mecanismos para poder nosotros tomar decisiones en cuanto a la elección de un electrodo. Bien, aquí nuestro cliente nos dice lo siguiente, ¿no? Electrodo 309L y electrodo 312. Pregunta, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencias tienen? ¿Y en qué lugar se puede aplicar? Él me dice, lo escribí para consultarte. Para consultarte. Genial. Bien, tomamos el caso, tomamos el requerimiento de consultoría vía WhatsApp y esto es lo que nos dice. Que él está evaluando entre un electrodo 309L o 312. Quiere saber en qué se diferencian y quiere saber en qué lugares es que él debería o podría aplicarlo. Lo escribió para consultar. Bueno, lo primero que tenemos que decir a la luz de la ASME sección 2 parte C es lo siguiente. El E309L y el E312, ¿sí?, pertenecen a la misma clasificación o especificación, en este caso, sí, pertenecen a la misma especificación AWS 5.4/A5.4M. Esto es para la Sociedad Americana de Soldar. Y para la ASME sería el SFA 5.4/SFA 5.4M. Y el E312, de acuerdo a la ASME sección 2 parte C, igual, pertenece a la misma especificación. Pertenece a la especificación AWS 5.4/A5.4M y bajo la ASME igual pertenece a la misma designación con un valor SFA ASME, ¿sí?, 5.4/SFA 5.4M. Bien, la sección 2, parte C de ASME, nos dice claramente que esta designación es para especificar electrodos de acero inoxidable para soldadura de arco de metal blindado, sería en este caso SMAO, y la designación es, o la especificación es SFA 5.4/SFA 5.4M bajo ASME sección 2 parte C. Y dice la norma que la información que está aquí en esta parte A, ¿no es cierto?, de la sección 2, es idéntico, así dice el ASME, idéntico con la especificación AWS A5.4/AWS A5.4M de la edición 2012. Y ASME dice algo muy interesante. En caso de haber disputa, en caso de haber algún tipo de altercado, en caso de haber algún tipo de contienda, una disputa, ASME dice que se aplica o se aplicará el texto original de la Sociedad Americana de Soldar o de Soldadura. Puntos en las IES. Empezamos. Bueno, respecto a la pregunta del cliente que dice qué diferencia hay.
¿Qué diferencia tienen estos dos electrodos? Para empezar, ambos pertenecen a la misma especificación, tanto para la AWS como para la ASME. Es un electrodo que pertenece a la especificación según AWS, repetimos, A5.4, y bajo la ASME es un SFA 5.4. Bueno, en nuestro asesoramiento le decimos a nuestro cliente que ambos metales de aporte son de la misma especificación. Ambos electrodos o metales de aporte son de la misma especificación. Lo único que los diferencia o lo único que los va a diferenciar es el porcentaje de aleaciones químicas en el alambre, en el alma del electrodo y por ende también en el fundente. ¿Sí? Volvemos a repetir, esto es una clínica para compartir algunos tips de cómo escoger o cómo evaluar, de acuerdo a los códigos, ambos de referencia, ASME sección 9 y ASME sección 2 parte C, cómo deberían o cómo se debería en todo caso evaluar la selección de un metal de aporte. Bueno, aquí el E309L y el E312 pertenecen a la misma especificación. La única diferencia entre ellos, y lo vamos a ver, es que difieren entre sí en relación al porcentaje, es decir, a la cantidad de aleaciones que tiene el alma y por ende también el recubrimiento, que sería el fundente del electrodo. Estamos ahorita en el PDF que se ha enviado a Bolivia para desarrollar este asesoramiento. Bueno, esta es la tabla 1. Si aquí lo puedes ver, está el SFA 5.4. Esta tabla pertenece a la ASME sección 2 parte C. Y aquí están las flechas que hemos colocado para que nuestro cliente pueda entrar y alinearse. Lo que uno tiene que hacer en este tipo de actividades, por decirlo así, es tratar el código como se debe, ¿sí? Es un error tratar el código indiscriminadamente. El código muchas veces es ultrajado. Las normas, en este caso ASME, muchas veces son ultrajadas, son vejadas. Vamos a hablar las cosas por su nombre. Hay muchas personas que utilizan los estándares, en este caso me estoy basando en la ASME sección 2, y a todas las demás secciones de ASME no las tratan como debe de ser, ¿sí? No le dan el valor, no le dan la valía, no le dan el respeto que se merece, lo tratan indiscriminadamente, ¿no es cierto? Algunas secciones del ASME lo agarran y otras secciones la botan, cuando en la práctica es el código de fabricación quien te va a enviar a la ASME 9, en este caso, o a la ASME sección 5, en este caso, o a la ASME sección 2, en este caso, o a la ASME sección 11, lo que fuere. Los 12 códigos, las 12 normas, entre ellos son 1, ¿sí? Bueno, el E309L, si lo pueden ver aquí, y vamos a ver el porcentaje químico que este metal de aporte tiene. ¿Dónde? En el alma o en el fundente en algunos casos. Bueno, la sección 2 parte C de ASME en la tabla 1, ¿sí? Dice que el electrodo E309, que son electrodos para aceros inoxidables, tiene un porcentaje de 0.04% de carbono. El carbono está bien bajo, el 0.04 de carbono, ¿sí? Luego pasamos a ver el porcentaje que tiene de cromo y es altísimo. De cromo, este electrodo tiene 22.0% a 25.0% de cromo. Y luego, en relación al níquel, estamos aquí, este es el níquel, su porcentaje es 12.0 de níquel y 14.0 de níquel. Pasamos al molibdeno, tiene 0.75, no reporta ni obvio, ni estas aleaciones, ni tántalo, ni esto que está aquí, luego podemos verlo. Pero vamos al grano, no reporta. Sí, molibdeno 0.75, reporta manganeso de 0.5 a 2.5, también está un poquito altito. Silicio 1%, hay buena presencia, mucho más si te das cuenta que el carbono. El potasio tiene 0.04 y sulfuros tiene 0.03 y cobre tiene 0.75. Podríamos decir, para resumir cuentas, que
la aleación el elemento químico más alto en este electrodo, el 309L, está entre el cromo y níquel. De ahí le sigue el silicio con 1%, luego le sigue ya o mejor dicho, le sigue al cromo y níquel, le sigue el manganeso, luego el silicio y los demás están en valores bien relativamente bajos. Eso en cuanto al 309L. Ahora vamos a ver el otro electrodo que el cliente en su consulta nos lo dice, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Da la impresión que él está evaluando usar uno de esos dos electrodos. Eso es evidente. Bueno, E312 de carbono tiene 0.15, está mucho más que el 309. Cromo ya llegó al 28% como mínimo y al 32% de cromo. Y el níquel, a diferencia del otro, del 309, ha bajado la mínima de 8% y la máxima de 10.5%. Molibdeno tiene 0.75, igual que el 309L. Luego manganeso tiene 0.5, 0.5 a 2.5, igual que el 309L. Tiene el mismo porcentaje de silicio, 1%. El fósforo es igual, 0.04, y el sulfuro 0.03, igual que el 309L, y de cobre tiene lo mismo, 0.75. ¿Dónde está la diferencia aquí? La diferencia está en el porcentaje de carbono, en el porcentaje de cromo y en el porcentaje de níquel. En esos tres valores químicos por porcentaje se diferencian estos electrodos, que son parte de la misma designación o especificación. Es un SFA 5.4. Bien. Seguimos aquí checando el documento que se le envió hasta Bolivia, es una consultoría, y se le dice al cliente que por lo tanto, aquí ya viene ya nuestro aporte, por lo tanto, ¿no es cierto?, el criterio a emplear debe de descansar en los beneficios, uno, dos, y acciones colaterales que probablemente sean no muy beneficiosas, ¿sí?, de estas aleaciones. Es decir, que dependiendo lo que usted esté buscando, deberá prevalecer. A ver, esta persona probablemente ha recibido un consejo en una charla técnica, le han sugerido este o este. Viene a nosotros, porque es un cliente ya de cierto tiempo, viene a nosotros y nos dice, bueno, Manuel, ¿qué electrodo me recomiendan? ¿Este o este? Lo que nosotros le decimos en la primera parte del asesoramiento es que es muy probable que él no pueda llegar a la sección 2 de ASME porque son documentos que quizás, digo, puede ser que no los tenga al alcance o que no esté entrenado, pero nosotros le compartimos la norma. Tiene que ver, tiene que analizar el porcentaje de las aleaciones que tiene esos metales de aporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presencia del carbono, del níquel, del tungsteno, del cromo, de todas las aleaciones en un metal de aporte es un medio, es un mecanismo para obtener propiedades mecánicas, ¿sí? Propiedades mecánicas. La presencia de estas aleaciones químicas en un metal de aporte, como también en un metal base, son para dar prestaciones mecánicas, ¿sí? Pero, como le decimos al cliente en esta parte, el criterio que él debe de tener, o que yo debo de tener, o que usted debe de tener, no tanto debe ser para empezar las propiedades mecánicas, porque a veces se comete el error de que uno escoge un electrodo entre 60, 70, 80, ¿no? No, y relacionamos con el multiplícalo por 1000 KSI, esa es la propiedad mecánica a la resistencia a la tracción, y nos vamos por un camino bastante inocente, ¿no? Inocente, digo, porque no todo es fuerza, no todo es elongación, no todo es ese criterio, ¿no? No, este revienta 80.000 KSI, no, este revienta 60.000, ese es muy bajo, mejor es... O sea, esa es una manera un poco absurda de tomar una decisión. ¿Cuáles son los elementos que le da esas propiedades mecánicas? Pues estas aleaciones que acabamos de ver. Por eso la recomendación es el criterio, estamos pintando aquí, el criterio que se debe de emplear debe descansar primero en los beneficios. ¿De qué? Del carbono, del cromo, del níquel en porcentajes. Pero también debe de verse las acciones colaterales que probablemente no sean muy beneficiosas.
De repente no es muy beneficioso ciertos porcentajes altos de estas aleaciones que hemos visto, ¿no es cierto? En resumen, según lo que usted está buscando, basado en este consejo, usted debe de decidir, debe prevalecer. Al cliente se le está adjuntando para su estudio, para su análisis, y también lo vamos a ver aquí a continuación, se le está adjuntando un PDF adicional, ¿no? Adicional de nuestra empresa, de nuestra agencia de asesoramiento, que es un documento que nosotros hemos elaborado que se llama Elementos Aleantes y su influencia en las propiedades de los aceros. Por lo tanto, esta información es para tener criterio en relación a los valores en porcentajes de las aleaciones que están implícitas en los electrodos. Espero que me estén comprendiendo. Y después la pregunta que hace el cliente va relacionado dónde lo puede aplicar. Aquí él dice, ¿y en qué lugares se puede aplicar? ¿En qué lugares él necesita saber lo puede usar? ¿Dónde? Bueno, la respuesta a esta pregunta no puede estar pues, en un catálogo de la marca de electrodos, no sé, la luz del sol. Porque nosotros, cuando asesoramos, no nos vamos mucho por el nombre comercial del producto. Hay técnicos, hay profesionales que llaman inclusive a un electrodo, lo llaman comercialmente, y no voy a nombrar ningún nombre en este momento. Y es que los metales de aporte, así como los procesos de soldadura que se nombran correctamente, no se deben llamar por la marca comercial. Tiene que utilizar el nombre técnico del metal de aporte. ¿Ok? Bueno, ¿dónde lo puede usar? Esa información tenemos que buscarla en la misma norma. Usted no puede venir justo en este punto crucial de la toma de decisión a dejarse llevar por el catálogo de una empresa. Bueno, podría hacerlo, pero después de esto, primero agote el conocimiento de la norma y después ya usted ve ahí la foto, los dibujitos, los colorcitos, ¿no? El soldador ahí soldando y las chispas, y bueno, es más digerible. Pero muchas veces leer el código no es muy digerible, que digamos, hasta sueño da. Pero bueno, ¿dónde lo puedo usar? Dice el cliente. Esto es una traducción de lo que está aquí en este momento. Seguimos en la norma ASME sección 2 parte C. Estamos viendo la parte A7.12 E309L y la traducción es la siguiente. La composición de este metal de soldadura es la misma que la deposita por los electrodos o el electrodo 309 punto. Es decir, el 309L, su composición de este metal de soldadura, dice la ASME sección 2 parte C, es la misma, ¿no?, que la que deposita los electrodos 309, excepto, hay una excepción aquí, por la parte inferior contenida de carbono. Es decir, la L, el sufijo L es bajo contenido de carbono. El contenido de carbono máximo que usted debe de considerar en este electrodo para aplicarlo en alguna unión soldada, a fin de que usted no esté incrementando más carbono, y ya luego vamos a ver por qué razón usted no puede sobreaportar más una aleación X en un acero que ya es rico también en esa misma aleación. Este es un criterio muy importante. Primer tips, fíjate que no vaya a ser que estés sobreaportando más metal químico en el análisis de soldadura depositado en esa junta, porque podrías hacer colapsar la unión soldada. Si de repente el acero que estás utilizando es rico en carbono y tú le vas a meter con un electrodo que tiene el 20% de carbono, yo pregunto a todos los técnicos, a mayor cantidad de carbono, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí lo dejo, para que en los comentarios nos respondan. Bueno, este electrodo, por tener una L, tiene un porcentaje bajo o controlado, por decir así, de carbono de un porcentaje de 0.04% de estos depósitos de soldadura, ¿ya? Asegura, por lo tanto, un mayor contenido de ferrita que el 309H. Está haciendo una comparación. Generalmente, dice el ASME sección 2 parte C, generalmente mayor, ¿no?, de 8FN. Estos sufijos los vamos a ver en otro momento. A veces cuando nosotros damos consultoría o damos clínicas o cursos, el alumno
rápido, quiere saber todo, pero hay que guardarse algunas cositas para el momento propicio. Bueno, la comparación entre el 309L es que deposita menos carbono, ¿cierto? Y que asegura un mayor contenido de ferrita, ¿sí? En la unión soldada que el 309H, generalmente mayor de 8 FN y reduce, dice el estándar, reduce la posibilidad de precipitación de carburo intergranular. Acá te está evitando una situación compleja. Esto, por lo tanto, aumenta la resistencia a la corrosión intergranular sin el uso de niobio o columpio. Es decir, este electrodo, de acuerdo a la ASME sección 2, parte C, nos está diciendo que el porcentaje de carbono, por ser bajo, ¿no es cierto?, complementa muy bien para hacer uniones en donde, dice la parte final, en donde la resistencia a la corrosión intergranular no necesita el uso de la aleación del niobio o columpio. Vamos ahí. Sigue hablando la norma en sección 2, parte C, respecto a este metal de aporte. Dice, los depósitos E309L no son tan fuertes a temperatura elevada como la aleación estabilizada con niobio o depósitos de E309H. Hay una diferencia. Los electrodos 309L, dice la norma ASME sección 2 parte C, se usan, respondiendo a la pregunta del cliente, se usan comúnmente para soldar aceros diferentes, como unir el tipo 304 a acero suave o de baja aleación. Ahí se usa. Soldar del lado revestido del tipo T04, ¿cierto? O sea, estos son aceros ya 304, son inoxidables. Soldar también la primera capa de revestimiento de soldadura de 308L, donde se aplica este electrodo, y aplicar también, o se aplica también como revestimientos de chapa de acero inoxidable al acero al carbono. Puede ser como un mantequillado. Algunas técnicas para la reducción de impacto y de resistencia a la abrasión utilizan como una cama cojín este tipo de electrodos. Continúa la ASME sección 2 parte C, hablando acerca de dónde es que se usa. Por último dice la norma ASME sección 2 parte C, dice que el 309 se pueden producir agrietamientos o grietas si estas diferentes soldaduras de acero se someten a un tratamiento térmico posterior a la soldadura o al servicio por encima de los 700 grados Fahrenheit o 370 grados Celsius. Aquí está hablando ya de algunas condiciones defectuosas, colapso, grietas, agrietamiento, cracks, fisuras. Dice, si el tratamiento térmico posterior al soldeo del acero al carbono es esencial, ¿no?, donde se aplica esta soldadura, el procedimiento total, la soldadura y el calor de tratamiento, debe probarse antes de la implementación, o sea, antes de ponerlo en servicio en este caso. Bueno, eso es lo que dice, y yo me es suficiente y excelente tener esta información. Ya luego de repente vaya algún catálogo, algún fabricante para ver si el fabricante está en concordancia con la ASME sección 2 parte C en este caso. Ahora hablamos acerca del otro metal de aporte, el E312, que está en la parte A7.20, E312. Bueno, esto es lo que dice la norma. De él no habla mucho. Dice lo siguiente. La composición nominal en porcentaje en peso de este metal de soldadura es 30% de cromo y 9% de níquel. Estos electrodos fueron originalmente diseñados para soldar aleaciones de fundición de composición similar, no de diferentes composiciones, sino aceros aleados de fundición con composición similar. Se ha encontrado, dice la ASME sección 2 parte C, se ha encontrado que son valiosos en la soldadura de metales diferentes, también, especialmente si uno de ellos es acero inoxidable, alto nivel en níquel. Esta aleación da un depósito de soldadura de dos fases, con una sustancial cantidad de ferrita en una matriz austenítica. Estos son aceros inoxidables, austenítico, ferrítico, martensítico, dúplex. Incluso, dice la norma, con una dilución considerable, se diluye bien,
por elementos formadores de austenita, como el níquel. La microestructura permanece en dos fases y por lo tanto es altamente resistente a las grietas y fisuras de metal de soldadura. Las aplicaciones deben ser limitando a la temperatura de servicio por debajo de los 420 grados Celsius. ¿Para qué? Para evitar la formación de fases frágiles secundarias. Genial. Me imagino a nuestro cliente allá en Bolivia, evaluando la mejor toma de decisión en cuanto a la selección de un metal de aporte. En este punto de la consultoría, y estamos desarrollando algunos tips, estos son tips, son criterios que la persona tiene que considerar antes de elegir el metal de aporte. Vamos a ver de qué manera influyen la presencia de estas aleaciones. Vamos a ver de qué manera aporta propiedades mecánicas el cromo, porque no se olviden que el cromo es alto en estos dos aceros, perdón, en estos dos electrodos, pensando en los aceros ya. Son altos. Cromo y níquel están en porcentajes considerables por encima del carbono y por encima de las otras aleaciones típicas en los metales de aporte: manganeso, molibdeno, silicio, fósforo, azufre y cobre. El cromo y el níquel están bien posicionados en estos metales de aporte. Bueno, esto es un trabajo nuestro, esto no es la norma, esto es un trabajo de la agencia de asesoramiento. El cromo. Vamos a hablar acerca del cromo. ¿Quién es el cromo? ¿Qué hace el cromo? ¿Por qué está el cromo? ¿Hasta dónde el cromo nos beneficia y hasta dónde probablemente nos puede meter en problemas el cromo? Bueno, el cromo, para empezar, incrementa la dureza. Incrementa la dureza, el cromo. La resistencia y reduce ligeramente la elasticidad. Vamos a leerlo con gracia, con ganas. El cromo incrementa la dureza y la resistencia, pero reduce la elasticidad. Reduce la elasticidad. Claro, como está duro y es resistente, su propiedad mecánica en cuanto a la elasticidad mengua. No es muy elástico, no es muy, vamos a decir, versátil el cromo, ¿sí? El cromo mejora la resistencia al calor y a la excamación, o sea, a la oxidación, el cromo. Y esto a temperaturas altas. El cromo, junto con el carbono, vamos ahí, forma un carburo de alta resistencia al desgaste. El cromo y el carbono se juntan en ciertos porcentajes y forma una propiedad mecánica que es resistencia al desgaste. Fíjese cómo se potencializan estos elementos. Conforme aumenta el contenido de cromo, las propiedades de soldabilidad decaen. O sea, ahí tiene usted otro efecto colateral, decaen. El cromo aumenta la resistencia a la tensión del acero de 8 a 10 kilogramos por milímetro cuadrado. Es una propiedad mecánica y ya esto es calidad medible. Por cada punto porcentual de cromo agregado, también incrementa el punto de cedencia, pero no a la misma velocidad y la resistencia al impacto se reduce. Los aceros con alto contenido de cromo, ahí entra a tallar el 309L y el 312, los aceros con alto contenido de cromo son resistentes a la corrosión. El cromo, estamos aquí, el cromo es soluble, se diluye bien en fierro y se utiliza ampliamente para proporcionar resistencia a la corrosión, a la abrasión y desgaste de las superficies. Seguimos ahí. En cantidades del 11.5 al 30%, el cromo mejora notablemente la resistencia a la oxidación y carburación a altas temperaturas. También el cromo es fuerte formador de ferrita, pero un exceso de esta reduce la estabilidad metalúrgica,
por la formación de la fase sigma. Esta es materia de metalurgia. Vamos a hacer varias clínicas así muy interesantes para todos ustedes, amigos. Y por último, dando por resultado una estructura frágil, donde se aumenta la dureza, la resistencia a la corrosión reducida y tenacidad muy pobre. Aquí nosotros podemos ver las virtudes de este elemento químico en un electrodo y también problema. También podemos ver que si no se toma un criterio en cuanto a lo que tu pieza o mecanismo va a trabajar, el cromo, como que te puede servir en las cantidades que el 309 y 302 tienen, como también es muy probable que no te sirva. Así que uno elige un metal de aporte en este orden cronológico, un conocimiento así, y luego vas a agotar, luego vas a definir, ¿no es cierto?, tu metal de aporte en los ensayos, en las pruebas, qué es lo que tú estás buscando. Por eso se califican los procedimientos de soldadura. Bueno, esto ha sido en cuanto al cromo. Esto es lo que el cromo hace en grandes cantidades, como también en cantidades reguladas. ¿Sí? Y otro elemento que está muy presente en los electrodos, que acabamos de ver como ejemplo en esta asesoría que hemos dado a nuestro cliente en Bolivia, está el níquel. El níquel y el cromo están en porcentajes bien altas en estos metales de aporte, en electrodo, ¿sí? Son electrodos para aceros inoxidables. Bueno, vamos a conocer un poco al níquel, ¿qué les parece? ¿Quién es el níquel? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Y por qué lo hace? Vamos a verlo ahora. Bueno, en el campo del acero aleado, los aceros aleados de alta aleación o mediana aleación, el níquel, cuando dice en el campo del acero estamos hablando de metales base, ¿sí? Al final, la soldadura misma, dentro de su valor de análisis químico depositado, forma parte del metal base. O sea, y aquí es que vamos a llegar luego al A-number, para terminar la clínica, cuando estamos compartiendo estos tips. Pero hablemos un poco más del níquel. El níquel en el campo del acero aleado, o sea, de los metales base, el níquel es un elemento aleado para usarse especialmente en aceros austeníticos, aceros inoxidables, en aceros resistentes a la corrosión y a la escamación. Bien, así como también con aceros tratados térmicamente para mejorar su propiedad a la tenacidad. El níquel en los metales base incrementa la resistencia del acero, puede ser un A36, incrementa su resistencia al acero, pero menos que el silicio y el manganeso, con reducción muy ligera de elasticidad. Se reduce su elasticidad, pero muy ligera, ¿ok? En combinación con cromo, el níquel potencializado con el cromo proporciona buenísimas propiedades de soldabilidad e incrementa notablemente la resistencia al impacto en aceros estructurales. Genial el níquel. Especialmente, estamos aquí, especialmente a temperaturas criogénicas, temperaturas bajo cero. El níquel ahí se luce, como decimos aquí en Perú. No sé cómo se dirá allá en tu país, pero el níquel ahí, en temperaturas o componentes o recipientes para criogenia, el níquel es genial. Digamos, en cantidades, en el término de criogenia, en cantidades de 8 a 60%, siendo un fuerte formador de austenita. El níquel mantiene la estabilidad metalúrgica eliminando las fases de ferrita y sigma. El níquel aumenta la resistencia a la fatiga y a la ductibilidad y aumenta la resistencia eléctrica y reduce la conductividad térmica. Concentra en un punto o en un sector mayor temperatura térmica. Y por último, el níquel mejora la resistencia en atmósferas carburantes y reductoras. Por último, el níquel reduce la tendencia en atmósferas sulfurosas. Hemos visto aquí las propiedades químicas y por ende, luego de hacer una soldadura con estos electrodos ricos en cromo y níquel, podemos ver también las virtudes mecánicas, ¿sí? Las virtudes mecánicas de estas aleaciones presentes
En este caso, en estos electrodos que nuestro amigo está evaluando. Por último, nuestra asesoría va a concluir, ¿cierto?, dándole algunas recomendaciones a fin de que el señor o el amigo o la empresa en este caso tome la mejor decisión en cuanto a la elección de estos metales de aporte que él mismo ha sugerido. Bien, ahora pues vamos a entrar a la ASME sección 2, parte C. Parte C, porque la ASME sección 2 tiene parte A, B, C y D. Vamos a entrar a la parte C que tiene que ver con electrodos. Y vamos a irnos a la primera página. La primera página, digo, que vamos a usar es la página 151. 151. Vieron que en el documento de asesoramiento al cliente se le demostró que esos dos metales de aporte pertenecen a una misma especificación. Bueno, esta es la norma, este es el estándar, ASME sección 2, parte C, y estamos en la página 151 en el buscador de PDF, pero en la página misma del código es la página 107, y aquí estamos viendo, tal cual lo dijimos, que esta especificación cubre para proceso SMAO metales de aporte en forma de electrodos para aceros inoxidables. Cumple con la ASME, aquí está la marca ASME, ¿sí?, el trébol, y también está el símbolo de la Sociedad Americana de Soldadura. Por lo tanto, no queda duda que este electrodo está en la misma especificación, que estos electrodos están en la misma especificación, no hay duda. Por lo tanto, aquí está, lo habíamos traducido en el documento de asesoramiento, aquí está esta recomendación clara, en donde dice que si en caso hay disputa, ¿no?, está aquí, en caso de disputa o de controversia en el criterio de la ASME y el criterio de la AWS, o el criterio de Juan con Manuel y el criterio de Manuel con no sé quién, el criterio que ASME da para caso de disputa es que vayan al original de la AWS. Y esa es la que va a prevalecer, o es el documento que va a definir cualquier disputa. Esta es la página 151. Y ahora vamos a irnos a la página 154. Aquí entramos directo a una tabla, que es la tabla que vimos en antes. Aquí está. Fíjese, esta especificación SFA 5.4 sí que trae cantidad de electrodos. Mire todos los electrodos que están aquí. Así que, y continúa todavía esto. Así que a nuestro amigo en Bolivia él solo le recomendaron 2. Está bien, pero ve usted cuántos electrodos trae esa especificación. Son muchos electrodos. En fin, aquí vamos a repasar lo que vimos hace un momento en la tabla. Están los porcentajes químicos del carbono, cromo, níquel, molibdeno, manganeso, silicio, fósforo, azufre y cobre. Aquí están los valores químicos en porcentaje: carbono, cromo, níquel, etc. Esta tablita para que ustedes lo tengan presente. Bueno, la sección 2 de ASME, hasta aquí nomás. Ahora vamos a irnos, ya para despedir esta clínica con los tips que estamos compartiendo, vamos a irnos a la sección ASME 9, que tiene que ver la ASME 9. Bueno, aquí vamos a tener un breve contacto con la tabla que tiene referencia con la tabla A-Number, ¿sí? Página 235 en el buscador de PDF y página 181 a pie de página en la misma norma, ¿sí? Esta es la tabla, estimados amigos, compañeros, que muestra lo que es en realidad, ¿sí?, en realidad la tabla A-Number, un A-Number, ¿sí? Y lo vamos a leer, a interpretar calmadamente, para no cometer el error de confundirlo. Solamente ASME 9 habla P-Number, F-Number con F, S-Number con S y A-Number con A. Y aquí estamos en la tabla QW442, A-Numbers, clasificación
Dice de metal de soldadura analizado para fierros para procedimientos calificados. ¿Qué pasa? El A-number se relaciona con la calidad o el análisis de soldadura que tú depositas en una unión. ¿Sí? Y tienes que tener mucho cuidado con ese criterio. Como lo dijimos hace un momento, si usted va a aportar más aleación, en este caso pusimos el ejemplo del carbono, y ya después de haber visto las virtudes y los problemas que te puede traer en exceso cromo y en exceso el níquel, usted tiene que centrarse ahora en no incrementar mayor aleación química de un elemento. Hemos visto que el cromo en ciertos valores, belleza, como se dice, pero en valores muy altos, problema. Igual pasa con el níquel. Entonces, la tabla A-Number de ASME sección 9, edición 2019, nos hace un favor, nos hace un regalito, por decirlo así, nos pone las cosas un poco más claras. Y esa es la intención del código. El código no está para denigrar a uno y exalzar al otro, o para insultar a este. El código no está para eso, claro. Depende cómo usted también se expresa. Si usted lo que busca en un diálogo técnico es denigrar, ofender, burlarse, etcétera, etcétera, pues qué mal, ¿no? Qué mal, qué feo. Pero si usted lo que busca es integrar, lo que usted busca es equipar, compartir, enseñar, mostrar, enriquecer la toma de una decisión, como en este caso, bravo, dice, ¿no? Bravo, ok. Vamos a interpretar esta tabla. Bueno, esta tabla tiene que ver con QW440, composición química del metal de soldadura, que es lo que vas a depositar en una junta. QW441, la parte general. Identificación de soldadura química o metal de soldadura química y su composición designadas para PQRs y WPS. Y aquí nos va a mandar a una tablita que lo vamos a ver al final. En el QW404.5 nos va a dar una pauta. En fin, mire, vamos a interpretar esta tabla de la number y espero que no haya perdido la hilación, no haya perdido la correlación. A ver, ¿cuánto tiempo ya estamos haciendo esta clínica? 47 minutos, fíjese, 47 minutos. Bueno, a number, ¿sí? Análisis de metal de soldadura depositado para calificación de PQR y WPS. Porque es absurdo decir, así nomás por decir, de un momento a otro, dice, encuentra una soldadura rota y dices, ese es el problema de no haber utilizado correctamente un electrodo. Y muestras una foto con una soldadura lamentable. Bueno, en mi caso yo veo la foto y solamente digo, bueno, estas personas que han hecho esa unión soldada, desde el ingeniero si es que hubo, o desde los inspectores si es que hubieron, qué pena, ¿no? Qué pena que teniendo las bases dentro del código para calificar una soldadura, calificar un metal de aporte, calificar un proceso, una habilidad, calificar una propiedad mecánica, calificar todo, al final una foto diga pues que no hicieron nada de eso. No hicieron nada de eso. Así que no es gracioso mostrar una foto de una soldadura así de rota y dar a entender que la gente que participó en esa unión, pues o sabían o no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, no se diga más. A number 1, aceros medios. A number 2, aceros al carbono y al molibdeno. A number 3, cromo, desde 4% al 2% con molibdeno. A number 4, cromo, de 2% de cromo a 4% de molibdeno. A number 5, cromo, de 4% a 10.5% de molibdeno. A number 6, cromo martensítico. A number 7, cromo ferrítico. A number 8, cromo níquel. Ahí vamos. A number 9, cromo níquel. Ahí vamos. A number 10, níquel más o hasta el 4%. A number 11, manganeso y molibdeno. Y a number 12, níquel, cromo y molibdeno. Estos son los análisis típicos de metal de soldadura depositado. Por ende, estos mismos
valores, o por decir, estas mismas designaciones de materiales comprenden también para materiales base. O sea, es obvio, es metalúrgicamente correcto pensar, usar un electrodo que sea compatible con las propiedades químicas y también mecánicas. No tanto es buscar un electrodo que supere la parte mecánica de un acero y no centrarte y no pensar fríamente en las propiedades mecánicas del porcentaje de aleación que estás empleando. Y eso es lo que tiene que ver el ANAMBER, la tabla ANAMBER. Bueno, aquí, análisis en porcentaje. Y hay dos notas, ¿sí? Hay dos notas. La nota 1 está aquí abajo en la misma página. La nota 1, en cuanto al análisis en porcentaje que vas a depositar, la nota 1 dice solo valores que están por debajo o cerca al máximo. Y la nota 2 dice solo es una lista de elementos que se van a usar para determinar el ANAMBER, ¿sí? En este caso aquí casi no vemos ninguna nota, pero ¿cuál es el asunto del meollo? ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué razón hemos llegado aquí? Nótese que esta tabla te muestra los valores máximos permitidos. Los valores máximos permitidos para estos tipos de uniones de soldadura. En este caso, los valores químicos máximos permitidos para este tipo de depósito de metal de soldadura en una unión soldada. Por lo tanto, es obvio que el metal base que vas a usar también tiene las mismas propiedades químicas y mecánicas de lo que los valores químicos en un electrodo también tienen. Hemos visto, el cromo aumenta la dureza en los aceros comunes, el níquel, etcétera, etcétera. Bueno, esta tabla nos va a mostrar los valores entonces. Tú no puedes depositar por encima del 0.20% de carbono en un acero o en un depósito de soldadura de metal de soldadura para aceros medios. No puedes depositar más del 0.20% de carbono. De ahí para abajo. Ese es lo máximo que tú puedes aportar esa aleación química en una soldadura. ¿Se entiende? Y lo mismo para con todos estos valores de acá. En aceros medios, no más el análisis de metal de soldadura, por lo tanto tienes que fijarte ahora, ¿sí? Fijarte en la tabla, hazme sección 2, parte C, el porcentaje de ese elemento químico. No puedes utilizar indiscriminadamente el electrodo que a ti se te dé la gana. O simplemente con un solo código o una sola hoja decir, este. Es un error. Lo que el ANAMBER te está mostrando es que tú debes de considerar el valor químico en este metal de aporte máximo. Y para este tipo de acero que estamos viendo, ya nos estamos despidiendo ya, máximo 0.20 de carbono, máximo 0.20 de cromo, máximo 0.30 de molibdeno, máximo 0.50 de níquel, máximo 0.60 de manganeso y máximo 1.0 de silicio. Son los valores. En el caso de los electrodos que nuestro amigo está pretendiendo usar, yo creo que están aquí. F-number, A-number 8 o A-number 9. Ahí estaría dentro estos metales de aporte que nuestro amigo nos ha consultado. Así que, bueno, esto fue la clínica del día de hoy. Hemos repartido algunos tips interesantes, diría yo, ¿sí? Y ya nos estamos pasando a retirar. Son 53 minutos de una consultoría que les hemos dado. Da ganas de seguir. Me imagino que usted también quisiera haber continuado con esta clínica donde hemos regalado unos tips. Así que nos vemos el 15, el miércoles creo que es 15, sí. Nos vemos el miércoles 15 para desarrollar la clínica ofertada en el grupo Inspectores de Soldadura, donde vamos a estar viendo P-Number, A-Number, F-Number y S-Number y su relación con el ASME sección 9. Bueno, reciban un abrazo. Mi nombre, Manuel Rogelio Cuara González, dueño, propietario, primer director y gerente general de la Agencia de Asesoramiento en Normativas de Construcción y Referencia Ictus Metal Inc. Un abrazo, que tengan una buena tarde.